Hola chicos, ¿cómo están? En este videíto y los que les voy a ir dejando, voy a tratar de complementar un poco los contenidos teóricos y las lecturas que les dejo por escrito a través del Classroom. Como el tema que tenemos empezado es el de fábula, en este primer video vamos a hablar de eso, ¿sí? Les voy a hablar un poquito en forma teórica sobre la fábula como género literario. Bien, la fábula seguramente no es un género que les resulte totalmente ajeno, seguramente en algún momento antes leyeron, este año seguramente lo vamos a ver en mayor profundidad. Dije mucho seguramente. Bueno, eh, vamos a ver algunas de las características. En principio, la fábula es una narración breve, dirigida a un público en principio infantil, con una finalidad didáctica. Esas serían las tres características principales. Entonces, narración breve, es decir, se va a contar una pequeña historia dirigida a un público infantil con una intención didáctica. Didáctica quiere decir que buscaría transmitir una enseñanza. Bien. En principio, esto de narración breve dirigida a un público infantil la relacionaría con lo que es el relato tradicional infantil. Una diferencia es que la mayoría de nuestros relatos tradicionales infantiles, no sé, piensen por ejemplo Caperucita Roja, ¿sí? Para que se hagan una idea a qué me refiero con relato tradicional, eh, se pueden rastrear hasta la Edad Media más o menos. Aparentemente la mayoría de ellos serían de origen medieval, mientras que la fábula como género es bastante más antigua, porque tenemos fábulas desde la antigüedad clásica, ¿sí? Desde la Grecia clásica, de Esopo. Esopo fue uno de los primeros fabulistas y fue muy conocido, es muy conocido. Muy bien. Eh, Esta idea entonces de que al niño, ¿no? Si bien la idea de la niñez fue cambiando, el niño es un sujeto que debe ser educado. Por lo tanto, en muchos casos la literatura infantil contiene cierta intención didáctica, cierta idea de transmitir una enseñanza. En el caso de la fábula, esa enseñanza va a ser de carácter moral. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa enseñanza se daría en el plano de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Desde un punto de vista podemos decir ético, ¿no? De nuestra conducta. No hay una fábula para enseñar la fórmula del cuadrado del binomio, ¿sí? Es una enseñanza lo que busca transmitir, pero no una enseñanza de carácter aritmético, en este caso, ni de geografía, ni de carácter moral. Lo que se quiere enseñar es lo que está bien y lo que está mal. Y lo va a procurar hacer utilizando principalmente el recurso de la personificación. ¿Sí? El recurso de la personificación, ustedes seguramente lo han estudiado entre los recursos poéticos, ¿sí? O figuras retóricas. ¿Se acuerdan más o menos? Entonces, la personificación consiste en atribuirle características, rasgos, acciones propias de los seres humanos a seres inanimados, conceptos o principalmente, en el caso de la fábula, animales. Entonces van a ver que la fábula va a estar protagonizada por animales, pero que son animales personificados. Es decir, animales que en su forma de actuar
reflejan conductas, pensamientos, sentimientos que no son propios de los animales, sino de los seres humanos. Porque justamente lo que la fábula quiere transmitir en su enseñanza moral no es lo que es bueno o malo que hagan tres cerditos, es lo que es bueno o malo que haga el ser humano, que haga puntualmente el niño que es receptor previsto de esa fábula, al que se le quiere transmitir la enseñanza. El tema es que al plantearlo a través de estos animalitos, se puede, por un lado, primero, captar la atención de ese lector o de ese receptor previsto. No digo lector siempre porque la fábula puede ser de transmisión y de origen oral, ¿sí? Pero bueno, de ese receptor previsto, captar la atención del niño, interesarlo en el relato. Y por otro lado también permite simplificar bastante algunas situaciones que en la realidad de nuestra interacción humana pueden ser un poquito más complejas, ¿cierto? Porque esencialmente la estructura de la fábula busca transmitirnos la idea de que el que lleva una conducta correcta tiene un resultado positivo y el que observa una conducta incorrecta o inmoral recibe en cambio consecuencias negativas, es de alguna forma castigado por su mala actitud, por sus vicios de conducta, etcétera, ¿sí? Digamos, en el mundo de la fábula, al que hace las cosas bien le va bien y al que hace las cosas mal le va mal. Es muy común entonces que tengamos un par de personajes contrapuestos, que uno hace las cosas bien y otro hace las cosas mal. Así la fábula nos permite mostrar que el que hace las cosas mal le va mal y al que hace las cosas bien le va bien. Como digo, una gran simplificación, porque en la realidad sabemos, cuando somos un poco más grandes y ya no somos público para la fábula, que a veces a la gente que hace las cosas mal le va bien y a la gente que hace las cosas bien a veces le va mal. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, pero esta idea de reducir el fenómeno, simplificarlo y expresarlo a través de animalitos hace que sea más interesante, más comprensible para el público infantil y también que permita plantear una realidad un poquito idealizada, un poco como, digamos, a los adultos nos gustaría que fuera la realidad, ¿sí? Se la contamos a los chicos no tanto como es, sino como a nosotros nos gustaría que fuera, ¿sí? Bien, esas creo que serían las características principales del género fábula, ¿sí? La vamos a repasar. Relato breve, dirigido a un público infantil que busca transmitir una enseñanza de carácter moral. Cuando analicen la estructura van a ver que la parte en la que aparece esa enseñanza de carácter moral es lo que vamos a llamar una moraleja, ¿sí? Es el nombre que recibe esa parte dentro de la estructura. Aviso que los textos que ustedes estuvieron leyendo son casi todos textos de autores modernos, por lo tanto la mayoría de ellos va a ser una interpretación de lo que es el género de la fábula y no van a ser necesariamente fábulas que obedezcan a la estructura tradicional del género. Si ustedes quieren compararlas con fábulas que obedezcan a la estructura tradicional del género, piensen en las que habrán escuchado cuando eran más chicos, ¿sí? Las fábulas de la zorra, la de los tres cerditos, la de la liebre y la tortuga, esas que son antiguas o medievales son las que van a cumplir con todas las características puntuales que yo les estaba enumerando. Tal vez en estas fábulas que son contemporáneas y obra de autores actuales vamos a observar que no se cumplen a rajatabla todos los principios que les estoy diciendo, sino que hay una utilización del género, pero que está siempre un poquito intervenida, ¿no es cierto? Porque obviamente el género no puede permanecer idéntico a sí mismo a lo largo de 3000 años, que es lo que aparentemente hace que existan las fábulas. Bueno chicos, cualquier duda que les haya quedado con esto,
me lo dejan por acá o me lo dejan en el tablón de Classroom, ¿sí? Listo, nos vemos.